Bueno, ahora vamos a hablar de mecánica corporal, ¿sí? ¿Qué es la mecánica corporal? ¿Sí? La mecánica corporal estudia el equilibrio, ¿sí? y el movimiento de los cuerpos aplicado a los seres humanos. Bien, la mecánica corporal, ¿sí? va a estudiar todo el equilibrio y el movimiento, ¿sí? para, en función del paciente y en función del enfermero, ¿sí? Nosotros como enfermeros, ¿sí? tenemos que movilizar al paciente, ¿sí? hacer cambios posturales, ¿sí? lograr trasladar a un paciente de un lugar a otro, ¿sí? y la mecánica corporal nos va a servir para la protección nuestra de nuestro cuerpo, ¿sí? y para la protección también y la correcta movilización del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la importancia, ¿sí? de una buena mecánica corporal, ¿sí? Hay muchas actividades, ¿sí? o cuando yo voy a trasladar a un paciente en donde yo ejerzo fuerza, ¿sí? Cuando el cuidador está ejerciendo fuerza, ¿sí? Ese ejercicio realizado hace que haya algún tipo de daño, ¿sí? de que sea muy probable de algún daño más que nada en la columna, ¿sí? O en el abdomen donde nosotros tenemos los órganos blandos. Entonces la mecánica corporal va a venir a siempre a resguardar, ¿sí? nuestra integridad física, ¿sí? y para que podamos trabajar, ¿sí? y también a resguardar la integridad física de mi paciente, ¿sí? Tratemos de evitar, yo siempre lo digo en todos los cursos, de evitar la fuerza mal hecha, ¿sí? porque nosotros vamos a ir a trabajar, vamos a ir a colaborar y ayudar al paciente, ¿sí? y a brindarle toda la asistencia que necesita, pero también tenemos que cuidar nuestra salud. Bien, entonces para esto sí necesitamos saber algunos conceptos básicos de la mecánica corporal. Bien, la mecánica corporal sí va a tener objetivos, ¿sí? Van a ser 3 objetivos de la mecánica corporal. Uno de los objetivos es disminuir la energía muscular. ¿De quién? ¿Sí? Del personal, ¿sí? El personal de salud que va a ir a movilizar a ese paciente. Haciendo un buen uso de la mecánica corporal, yo no voy a hacer fuerza y no voy a gastar energía, ¿sí? Bien, mantener la actitud funcional y nerviosa, ¿sí? Esta mecánica corporal también nos va a ayudar para realizar los ejercicios adecuados a los pacientes y así mantenemos nosotros ¿sí? las articulaciones que correctamente funcionando, ¿sí? porque no es lo mismo trabajar con un cuerpo rígido que trabajar ¿sí? con un cuerpo que puede movilizar sus articulaciones, ¿sí? Bien, y prevenir las complicaciones musculoesqueléticas, ¿sí? Esto viene de la mano de lo que yo le estaba diciendo anteriormente, ¿sí? Que evitar más que nada la rigidez, porque cuando tenemos un cuerpo que está postrado, a veces esa prolongación en el tiempo hace de que vaya perdiendo la movilidad del paciente, ¿sí? Y eso va a dificultar cada vez más la atención de ese paciente. Bien, bueno, esto va a implicar, ¿sí? 3 conceptos, 3 elementos básicos, ¿sí? Nosotros vamos a decir que serían los principios de la mecánica corporal, ¿sí? Los elementos de esta mecánica corporal van a ser, vamos a trabajar nosotros siempre con la alineación corporal, ¿sí? Con la postura del paciente, ¿sí? Entonces, siempre viendo al paciente ¿sí? en sus partes geométricas y con todas sus articulaciones para lograr movilizarlo, ¿sí? Bien, con el equilibrio, ¿sí? El equilibrio va a ser la estabilidad, ¿sí? ¿Quién va a dar este equilibrio? Nosotros como personal de salud, ¿sí? Yo voy a nivelar ese equilibrio entre el peso del paciente y mi fuerza, ¿sí? Mientras menor sea el esfuerzo que yo haga, ¿sí? Va a haber un mejor equilibrio, ¿sí? Mientras mejor equilibrio haya entre mi paciente y yo, ¿sí? Vamos a hacer menor fuerza, ¿sí? Nuestro esfuerzo va a ser menor. Entonces tenemos que trabajar con el equilibrio, ¿sí? Lo vamos a ver todo esto en práctica, no se preocupen, ¿sí? Y el movimiento coordinado del cuerpo, ¿sí? El movimiento coordinado del cuerpo, ¿de quién? De nosotros, ¿sí? El personal de salud, ¿sí? Nosotros vamos a tener movimientos que van a ser coordinados, ¿sí? Movimientos ya estratégicos para poder manipular a un paciente. Bien, bueno,
Bueno, y algunos de los principios generales de la mecánica corporal que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que cuando nosotros trabajamos y cuando la gravedad está a favor nuestra, ¿sí? Eso nos va a facilitar el movimiento del paciente, ¿sí? El esfuerzo que vamos a realizar nosotros también va a depender de el cuerpo, ¿sí? Cómo coordinemos, ¿sí? Ese movimiento y cómo coordinemos nosotros el movimiento que vamos a realizar. Bien, también es importante, ¿sí? Que mantengamos el centro de la gravedad, ¿sí? Con el equilibrio justo, ¿sí? Vamos a tener siempre una base de apoyo, ¿sí? Este es un principio para mantener el equilibrio, ¿sí? La base de apoyo. ¿Cuál va a ser la base de apoyo? Si la base de apoyo va a ser el cuidador. Mi paciente no va a tener una base de apoyo, ¿sí? Porque mi paciente no tiene la habilidad para trasladarse o incluso si no se puede movilizar por sus propios medios. Entonces la base de apoyo del paciente y mía, ¿sí? Va a ser, ¿sí? La de mis pies, ¿sí? Y esto habla de el correcto, ¿sí? La correcta manera en la que yo me paro, ¿sí? En la que yo me coloco, ¿sí? Me paro en el piso, ¿sí? En cómo coloco mis pies en el piso, ¿sí? Mis pies siempre tienen que estar bien asentados en el piso. Para eso, por eso es importante, ¿sí? No se usa, ¿sí? Nada de taco, nada de plataforma, ¿sí? Se trata de usar el calzado más cómodo, ¿sí? Y un calzado que no se deslice tampoco en la superficie, ¿sí? Del piso, ¿sí? ¿Por qué? Para mantener la base de apoyo, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo me caigo, mi paciente va a caer encima mío, ¿sí? O se va a caer, ¿sí? Si yo me caigo, ¿sí? Se va a caer mi paciente no puede manejarse por sí mismo, entonces ese cuerpo, ¿sí? Que no se moviliza depende de mí y yo dependo de mi base de apoyo y de mi equilibrio. ¿Bien? Bueno, y algunas normas fundamentales de la mecánica corporal, por ejemplo, es ¿sí? De preparar el espacio físico antes de realizar la actividad, ¿sí? La actividad de traslado. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? A despejar, ¿sí? Todo el espacio en donde se encuentre mi paciente, ¿sí? Tratar de que no haya, por ejemplo, objetos que puedan entorpecer la movilización o que puedan llegar a ser un riesgo para la movilización. Bien, también colocar, aumentar la estabilidad corporal, como les decía, siempre con los calzados adecuados, ¿sí? Colocar al paciente, ¿sí? Con los objetos adecuados para la movilización, ¿sí? Proteger siempre la espalda, ¿sí? Tomar, cuando nosotros vamos a movilizar a un paciente, siempre lo vamos a tomar de la espalda y vamos a entrecruzar nuestras manos, ¿sí? Nuestros dedos. Esto es, ¿sí? Por detrás de la espalda del paciente nosotros, ¿sí? Entrecruzamos nuestros dedos para tener mayor seguridad y para sostener el cuerpo del paciente mucho mejor, ¿sí? Y evitar el riesgo que se pueda, ¿sí? Que se nos pueda caer el paciente propiamente dicho, ¿sí? También otra de las normas fundamentales es que vamos a tomar al paciente para evitar caídas, ¿sí? Lo que vamos a hacer siempre, una de las normas fundamentales, como le decía, es colocar nuestras manos, ¿sí? Por debajo de las axilas del paciente. Nosotros vamos a colocar nuestras manos por debajo, ¿sí? Entonces esto, ¿sí? El hombro, ¿sí? Esta articulación va a ser el tope, ¿sí? Y lo que nos va a dar la seguridad de que nuestro paciente no se deslice y no se nos caiga, ¿sí? También vamos a utilizar nosotros siempre el peso de nuestro cuerpo para poder empujar o trasladar al paciente, ¿sí? Nunca vamos a realizar el esfuerzo con la zona del abdomen, ¿sí? Porque ahí tenemos nuestros órganos blandos, y tampoco con nuestra columna vertebral, ¿sí? Nosotros el esfuerzo lo vamos a realizar siempre con todo nuestro peso, ¿sí? Todo nuestro peso corporal, nuestros brazos, ¿sí? En caso que sean silla de ruedas, y nuestras piernas, ¿sí? Siempre protegemos todo nuestro abdomen, ¿sí? Y con la columna siempre recta, ¿sí? Bien, el cuerpo debe mantener una alineación, ¿sí? Una alineación adecuada, ¿sí? Esta alineación, ¿sí? Vamos a basarla siempre en la columna, ¿sí? Mi columna a la hora de realizar un esfuerzo tiene que estar recta, ¿sí? Para evitar todo esto de los, por ejemplo, hernia de disco, ¿sí? Que después mucho personal de salud sí que